Bueno, hola a todos de nuevo. Soy licenciada Sofía Chapeta, licenciada en psicología y psicóloga deportiva del grupo de Concar. Hola a todos los que están escuchando acá del grupo de Concar y a los que estén en Instagram. Soy psicóloga por el mundo y obviamente pueden volver a escuchar todo esto que se va a grabar hoy en Spotify y en YouTube. Y como dijo recién Lucas, bueno, esto es una continuación, ¿no? De la anterior charla que fue una bomba que vamos a decir que hacía referencia a que vivimos en alerta, ¿no? O que vamos a decir estamos funcionando, pero no disfrutando, o a veces todo el tiempo digamos, en modo alerta, ¿no? Entonces, en un poco lo que veníamos hablando era esto de la sociedad de la hiperproductividad, cómo nos cuesta estar en el presente, y con esto quería arrancar. Parte de estar viviendo en alerta es porque nuestra cabeza está todo el tiempo, a veces pensando en el futuro, ¿sí? O en la melancolía del pasado. Y como migrantes, como viajeros, es muy difícil que a veces esas cosas no ocurran. Muchas cosas nos tocan constantemente. Ahora, más allá del emigrante, ¿no? Estamos en una sociedad de hiperproductividad que es muy difícil, o tiende hoy en día entre la tecnología y todo lo que ocurre, es difícil estar en presente, es difícil estar con pocos estímulos. Y como sin para colmo no fuese así, lo que ocurre es que a veces el silencio es incómodo en esta era en la que estamos. ¿Sí? Entonces, hoy quiero empezar hablando en esto de vivir en estado de alerta y voy a volver vamos a decir, a citar un poquito lo que es la dificultad para estar presentes, ¿sí? Eh, Porque lo que hoy más estamos perdiendo es la capacidad de estar en presencia, en presente. Y si ustedes mismos hacen esta pregunta, ¿no? ¿Hace cuánto no hacen algo completamente presentes? Pero presentes de verdad, comer sin mirar el celular, escuchar a alguien sin pensar en otra cosa, tomarse ese cafecito o estos mates sin recibir notificaciones, ¿no? Caminar sin auriculares, mirar un paisaje sin necesidad de ir a verlo. Hace poco estuve leyendo un libro que se llama es de Diane Wayne y que habla mucho de esto de el estar presentes. Y habla de que a veces hasta la misma felicidad o el mejor estado se alcanza cuando una persona está haciendo simplemente nada. ¿Y cuántas veces se permite hacer simplemente nada sin estar bajo la presión de estoy haciendo nada? Que fue como hablamos la última vez. O sea, me puedo estar tomando unos mates y yo me voy a tomar un espacio, pero estoy con el celu, o estoy escuchando música, o estoy tomando mates, ¿no? ¿Qué tal no hacer nada? ¿Qué tal si asociamos no hacer nada con que estoy haciendo algo? Nada. Estoy descansando. ¿Podemos frenar? Si freno hay ruido, el silencio se escucha como ruido, la paz se escucha como ansiedad. Porque hay muchísima gente, está físicamente en un lugar, ¿sí? Mentalmente están 20 más. Y eso genera una desconexión enorme. Estamos con amigos, pero pensamos en el trabajo. Estamos descansando, pero estamos sintiendo culpa. Estamos hablando con alguien mientras respondemos mensajes. Estamos viendo una película mientras miramos las redes. Y llega un punto donde dejamos de evitar los momentos. Simplemente los atravesamos. Y para mí esto tiene un costo emocional enorme. Porque obvio que hablando de no estar presente, después va a aparecer esa voz en algún momento donde te reprochas, ay no, porque estuve con el celo, estuve recolgado, ay no, no sé ni qué me dijo. Pero después está la culpa y la mea culpa, ¿no? Entonces, o por ejemplo, me voy a dormir porque necesito descansar, pero de repente estoy intentando descansar y capaz no me llegué a dormir y bueno, podría haber estado haciendo otra cosa. Entonces, hay un coste emocional enorme, porque la vida real sucede justamente ahí, en esos momentos que son aparentemente pequeños. Y sinceramente creo que estamos perdiendo la capacidad de encuentro real, capacidad de escucha, capacidad de mirar, capacidad de estar. Y esto también afecta muchísimo los vínculos, no con un otro, sino también con uno mismo. Porque una persona en modo alerta muchas veces está físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Y eso termina afectando parejas, amistades, familia e incluso la misma relación con uno mismo. Y si a esto le sumamos el viaje, el estar completamente aprendiendo nuevos estímulos, idiomas, trabajos, personas, buscando entendernos.
ya parece un montón. Porque algo que pueden poder entenderme las personas que han emigrado es que a veces realmente uno siente y siente muy intensamente. Y a veces la mente va por un lado, las emociones van por el otro y sentimos que nos explota el corazón. Entonces, la importancia es vivir en coherencia y entendernos. Y vivir permanentemente preocupado en el futuro, en el pasado, en resolver, en rendir, en producir, muchas veces nos lleva a perder esa capacidad de conexión emocional. Entonces, poder entender dónde estamos parados para saber cómo también nos afecta, ¿no? Como yo siempre digo, si me voy a Argentina, yo, fanática número uno de Argentina, no me quejo de la inseguridad. Son las reglas de la selva. Yo sé lo que involucra y qué viene con, como si me vengo a Estados Unidos, si me quiero ir a Australia, cada lugar tiene sus formas, cada persona también. Entonces, si somos todos con una mano en el corazón aceptando que vivimos en una era de hiperproductividad, hay que entender que esta hiperproductividad también es una forma de desconexión emocional. Porque si estoy constantemente ocupado, no tengo espacio para sentir. Y eso puede generar vidas muy funcionales, pero emocionalmente vacías. Entonces le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas conversaciones están teniendo realmente presentes? Porque escuchar a alguien mientras miramos el celular no es presencia. Y hoy creo que recuperar presencia es una forma de salud mental. Fíjense cómo está de moda o estamos constantemente hablando de la meditación, de esto de volver a escribir, esto de volver a leer, ¿no? Mínimas actividades, volviendo a la tradicionalismo de antes, también buscando la gente esté en presencia. Ahora, lo que la persona genera en este nivel de productividad que manejamos, pues decir, bueno, te bien, de una, empieza a estar más presente. Sí, a veces pasa, la primera vez, el segundo día, a ver, después nos cuesta porque a veces justamente el mundo vive de esa forma, ¿no? Estamos aceptando cómo son las cosas nomás para poder adaptarnos de la mejor manera. Y algo que nos hace volver a caer en este círculo vicioso es no entender la diferencia entre disciplina y autoexigencia. Y esto lo dije la charla pasada y me pareció increíble volver a repetirlo, porque caer en este loop nos lleva de vuelta a volver a la falta de presencia. Porque muchas veces hablamos de bajar un cambio, de regularnos emocionalmente, y algunas personas sienten miedo ante eso. Como si eso significase conformarse, como si eso significara perder ambición. Y no estamos hablando, ¿no?, de abandonar objetivos, no estamos hablando de dejar de crecer, y estamos hablando de vivir sin estructura. La disciplina es importante, ¿sí? Obviamente, para poder generar cambios tiene que haber disciplina, esfuerzo. Pero hay una diferencia enorme entre disciplina y autoexigencia. La disciplina te organiza, la autoexigencia te castiga. La disciplina busca consistencia, la autoexigencia busca validación. La disciplina entiende procesos, la autoexigencia nunca siente que alcanza. La disciplina puede convivir con el descanso, la autoexigencia sabe que descansar se siente como un fracaso. O sea, ahora le quiero preguntar algo y que todos se empiecen a cuestionar en este momentiño. ¿Cómo se hablan ustedes mismos cuando sienten que no hicieron suficiente? Porque muchísimas personas tienen una voz interna que es brutalmente dura y de eso me hago cargo. Acá tenemos una, la psico. Una voz que nunca descansa, una voz que nunca alcanza, una voz que siempre exige más. Y sinceramente creo que hay gente viviendo bajo niveles de presión que jamás le impondría a otra persona. Personas que se sienten culpables por descansar, personas que se exigen incluso estando agotadas, personas que no pueden relajarse sin sentir ansiedad. Quiero decir algo importante, no toda disciplina es amor propio, porque hay personas que se exigen desde el miedo, miedo a quedarse atrás, miedo a no valer, miedo a sentirse insuficientes, miedo a decepcionar, miedo a fracasar. Entonces nacen y nacen, pero nunca sienten paz. Y esto genera algo muy triste,
personas que logran cosas importantes, que se rompieron el cuscús para hacerlo, pero no pueden disfrutarlas, porque internamente sigue sintiendo que nunca es suficiente. Entonces, eso es muy importante a la hora que tienen hasta que autorregistrarse. Yo a partir de muchísimo trabajo en terapia, obviamente, y poder entender, me di cuenta que muchas formas de mi exigencia que me han llevado a donde yo estoy ahora, estructuras que hoy no se tienen que por qué repetir, que habrán sido exitosas en el momento en el que estaba, pero no quiere decir que son saludables. Y tampoco quiere decir que venían del amor propio, sino por el miedo a ser abandonado, el miedo a perderse de algo, el miedo a no ser aceptado, el miedo a no ser parte. ¿Cuándo te das cuenta? Y bueno, cuando a veces te das cuenta que la paz no alcanza, o que el disfrute después del éxito no se encontró. Entonces, ¿cuál es el motor que me llevó a esta disciplina? Quiero que se piensen esto en un segundo. ¿Cuántas veces lograron algo que querían muchísimo y en los pocos días ya estaban obsesionados con lo siguiente? Porque eso pasa mucho. Lucas Replante, no se lo diga. Porque eso pasa mucho hoy, ¿sí? El cerebro entra en una lógica, pero de persecución constante. Siempre falta algo, siempre hay otro objetivo, me hago cargo, ¿eh? Siempre hay otro nivel. Entonces la persona pasa años corriendo, pero sin habitar realmente nada. Y de vuelta les vuelvo a decir, si alguien puede leer El cambio de Diane Wayne, léalo. El cambio. Habla justamente de esto. El cambio. Entonces la persona pasa años corriendo, pero sin habitar nada, sin estar en presencia de nada. Entonces, la autoexigencia extrema muchas veces no viene del amor por crecer, viene del miedo a no sentirse suficiente. Porque creo que hay mucha gente confundiendo ansiedad con ambición, y no es lo mismo. Una persona puede ser ambiciosa sin destruirse emocionalmente. Puede tener disciplina sin vivir castigándose. Puede construir muchísimo sin vivir en estado de alerta permanente. Y para mí eso es importantísimo entenderlo. Porque hoy pareciera que la única forma de avanzar fuese como sufriendo. Eso hablaba ayer con un paciente, ¿no? Que hablamos de uno tener que poder con todo. Y pero eso quiere decir que no puedo, me dice. ¿Cuándo que podés? No hace falta romperse. Y me dice, ¿en qué sentido romperse? ¿Cómo? O sea, obviamente a veces hay que romperse el lomo para poder con algo. Y yo le digo, qué hermoso lo que me decís. Sí, obvio, el sacrificio es importante. Pero que vos normalices o naturalices hacerse mal o llevarse a un extremo para poder aprender, también no está bueno. Yo siempre tiro el ejemplo que no hablé nunca de mi vida. Cuando voy a estudiar psicología de la Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, me acuerdo que era en su momento que aguante la Universidad Nacional, ¿no? Pero en el momento, en los años que yo viví, hubo un año que tomaron la facultad. Tomaron la facultad y si yo no llegaba a rendir todo el año anual sola, básicamente estudiando sola, Lacan, Freud, maestros que han tenido diccionarios para ellos, imagínense, yo me quedaba de año. Entonces, si vos me decís, che, no, porque la Nacional te da calle, calle, si esa es la calle no la quiero. Mm. El profe que me hable de política y no de las clases que yo quiero escuchar, cuando me levanto a estudiar, cuando tengo ganas de trabajar, tengo ganas de estudiar, quiero entrenar después. Entonces, no, no es que la Nacional te da más calle. Depende, algunos pueden tener experiencias buenas, otras malas, ni idea, pero no hace falta que te cueste tanto cuando tenés ganas de estudiar, de romperte el lomo por el otro lado. ¿Hasta qué punto? ¿No? Y lo que le respondí a mi paciente cuando me dijo, ¿qué? O sea, ¿no está bueno romperse por lo que uno quiere? No, la verdad que no, no es necesario. Esa es la diferencia. Naturalizamos rompernos por nuestros propósitos. Y ahí viene la autoexigencia. Eso no es disciplina, chicos. A nadie en la vida le deseo que aprenda las piñas. Qué lindo es querer aprender, ya vamos, ¿no? Mm. Entonces, una persona puede ser ambiciosa, dime.
tengo una pregunta, Sofi, porque esto un poco desde la falta de concepto de psicología, ¿no? Por ahí tiene que ver con lo que estás hablando. Lo que entiendo que pasa muchas veces también es que de tanto hacer lo mismo, uno lo termina aprendiendo, tanto como emocionalmente como conductualmente, y tiende a repetirlo en el tiempo. O sea, vamos a decir que nuestra experiencia de estudio fue así, en el secundario, en la facultad, después en el trabajo también, como siempre exigiéndome, y me voy. Y bueno, lo único que sé hacer es romperme el lomo y hacerme mal, trabajando y buscando estos contextos, ¿no? Entonces termino quedándome con lo que tiene que ver con esa sensación conocida y que sé hacer. Pero claro, un poco lo que estás planteando vos es un camino diferente y mostrando que en realidad hay otras formas. ¿Puede ser? Claro, es como decirte, mira, veo un ejemplo de pacientes que están en Australia que de repente se pusieron a trabajar y dicen, no, me fui a la farm o al campo, o sea, estuve 10 días sin respirar más o menos, porque bueno, me metí a full, porque sé que me meto, no, o te lo cambio, 20 días a trabajar de esta manera para después, no sé qué, de una, pero estás como viviendo como si no, o sea, si tanto acepto quién soy y quiero vivir a largo plazo y quiero que esto sea un estilo de vida, no voy a actuar como que esto es algo momentáneo. Mm, O sea, sí, la disciplina es importante, esforzarse es importante, sufrirlo no es necesario. O sea, ejemplo, yo soy dueña de mi propia empresa, lo que sea, y estoy sufriendo mi trabajo, porque lo llamo autoexigencia o disciplina, error. ¿Qué está pasando que me estoy llevando a hacerlo de esta forma? Ahora, obviamente, puedo sufrir un jefe, ¿no? Y me va a acceder y ahí yo voy a elegir, che, me quedo en este laburo, me voy, ¿qué onda? No lo puedo controlar al 100%. Pero romperse, fíjate que es hasta hipócrita, porque al final del día, si yo quiero lograr algo, si yo me rompo, ¿lo voy a poder lograr? Y si ya estoy roto después de poder disfrutar a mi logro, ¿a costa de qué? Es reconocernos humanamente. A veces no se trata de no romperse, sino de pedir ayuda. ¿Entendés? A veces una forma justamente de eso es la mente nos hace que nos rompamos. Porque capaz estás haciendo las cosas como que vos tenés que hacer, ¿viste? Y está bien. Pero capaz agarraste, lo hablas con alguien, lo podés hablar con alguien, te podés ordenar y vos podés acompañar el cuerpo. O podés ser consciente de que hay un montón de presión emocional en la forma que estás eligiendo hoy realizarte o lograr tus cosas. ¿Sí? Es con más amor, con más conciencia. Diferenciemos autoexigencia, disciplina, ¿no? De ahí viene. Y también más que nada, cuál es el origen que nos conectó a ese esfuerzo. ¿Sí? Eso Para es un poder poco valorar lo la... que realmente hacemos. Perdón, Sofi, quiero hacer este linkeo porque me parece necesario. Al final uno viaja o emigra y tiene esta relación que arrastra desde su pasado en su país de origen en torno a lo laboral, en torno a la relación de cómo llevar la vida. Y empieza en el programa, y acá está la importancia de tener la psicóloga en el equipo, empieza en el programa y, y sí, quieren lograr un objetivo físico, quieren mejorar su composición corporal, quieren tener más fuerza, más energía, pero una gran parte de su vida es el trabajo, es básicamente 2/3 del día. Y si tienen una mala relación con el trabajo, por ejemplo, o con este concepto de la autoexigencia, ¿no? De la sobreexigencia, eso termina siendo nocivo al punto tal de no poder sostener hábitos que son para uno. Y no pueden llevar adelante el entrenamiento, no pueden tomar buenas decisiones nutricionales, pero el origen, o sea, yo tratando de acá solucionar una cosa, pero en realidad el origen del problema es otra. Es como cuando un médico te dice, toma, tomate esta pastillita y claro, te saca el dolor, pero en realidad el problema está abajo de eso. No hay que tomarse la pastillita, hay que ir a solucionar el problema. Y el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, Mm, creo que también tiene que haber un tema de registro de uno. Si está, al mm, final, o sea, el auge motivador es espectacular. Quiero entrenar, quiero mantener mi trabajo,
¿no? Me rompo el lomo en el laburo, me pongo a laburar con ese laburo, me pago Conker, tengo un equipo increíble, apoyo, contención, lo que estoy buscando, pero después no me da la cabeza directamente, me da el alma, es a todo o nada, y nada soy yo. Entonces, ¿no? Y mira, acá pusieron acá en Instagram, pusieron, a mí me pasa que corro que hice el Rally de los Andes y no me gustó el tiempo en el que lo hice, y después hay personas que me dicen, wow, hiciste 60 kilómetros en un tiempo récord, pero no es, que no es poca cosa, ¿no? Y yo, claro, mira qué loco, o sea, el tema acá es cómo nos hablamos. Mm. Obvio que va a haber gente que va a valorar muchísimo de nosotros. Y fíjense que en lo que están diciendo en este ejemplo, lo que lograste, sos un crack. El tema es que vos no lo estás diciendo. Viene tal persona, sí, me felicitó. Sí, tiene razón. Me encantaría mejorar mis tiempos. Cambia completamente la forma de una autoexigencia a la disciplina. Mm. Autoexigencia de repente. ¿Cómo? Perdón, iba a dar un ejemplo puntual de lo que está en el programa constantemente para que los chicos se tomen de ahí y por ahí si podés conceptualizar lo hermoso, Sofi, que tiene que ver con exactamente esto que compartió el compañero por el vivo. Ayer, hablando con una alumna, me dice, sí, estoy un poco frustrada porque el último mes no bajé tanto de peso, porque su objetivo es bajar de peso, no bajé tanto de peso como antes. Y ya entró la frustración a un nivel que le está perjudicando y que me dijo, esta frustración anteriormente ha sido motivo de abandono. No abandoné porque estoy en el programa nomás, pero me está pegando. Ok, a ver, miremos Tolerancia para a la atrás. frustración. Llevemos para atrás un poco lo que venís haciendo. Bajó 5 kilos en 3 meses y medio. ¿Vos te diste cuenta que nunca había llegado a este peso en los últimos 10 años? Sí, pero el último mes, para. Pero para un poquito la pelota. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo manejamos eso? Porque, ¿qué le va a decir? Que no sienta frustración si la está sintiendo. Es que justamente acá volvemos a lo mismo. No se trata de uno o del otro. Las dos son válidas. Las dos tienen Ujú, que convivir juntas. ujú. Como en este ejemplo que dije en Instagram, esta persona, que no te di el nombre, Niveloro, no sé cuál es será el nombre, por eso no digo tu nombre, em, pero, pero es lo mismo que le digo a él, o sea, él tiene que expresarse como, che, sí, la verdad logré 60K, wow, pero la verdad que me hubiese gustado mejorar un poco mi tiempo, para la próxima voy a intentar mejorar un poco. Mortal, esta persona es del Conquer, listo, no, pancá, la forma es como te hablas. Che, sí, ¿no? Jo, estoy emocionada, no lo puedo creer. Hace 10 años que no llego a este peso. Me abrazo y me cago bancando. También por otro lado, tengo mucho miedo, porque cuando empiezan a pasar estas cosas, cuando no sigo rindiendo capaz como antes, como que siento que lo voy a dejar, ¿no? Y me da miedo y por ende me frustró por la idea de eso. La Acá que comunicación tenemos interna. conciencia. Mm. Se llama aceptación, básicamente. ¿Entendés? Acepto eso, acepto todo lo que es. Fíjate que la autoexigencia cuando viene el miedo es como que no se acepta mucho que es. Porque si se aceptara de antes o aceptase de antes el miedo, la autoexigencia no vendría de ahí. Entonces, como recién dijimos, ¿no? Confundir la ansiedad con ambición no es lo mismo. Una persona puede ser ambiciosa sin destruirse emocionalmente, puede tener disciplina sin vivir castigándose, puede construir muchísimo sin vivir en estado de alerta permanentemente. Y por eso es importante entenderlo. Porque a mí pareciese que la única forma de avanzar fuese sufriendo. Y sinceramente no creo que tenga que ser así, porque muchas veces la tensión extrema no mejora el rendimiento, lo destruye. Mira, hablando de esta chica que vos estás diciendo, o sea, al final del día se viene rompiendo el lomo y tranquilamente puede ser algo, o sea, con este nivel de éxito, por decir así, esta tensión extrema y tanto este miedo puede generar que lo destruya, que destruya la creatividad, que destruya la claridad, que destruya el disfrute, que destruya la salud mental. Y encima genera algo muy fuerte. Personas que ya no saben descansar realmente ante eso, ¿no?
Porque incluso cuando frenan, la cabeza sigue acelerada, siguen pensando, siguen preocupados, siguen sintiendo culpa. Y eso es importantísimo entenderlo, porque el descanso no es solamente físico. El verdadero descanso también implica seguridad emocional. Y sinceramente implica que por un momento no tenemos que demostrar nada. Y creo que muchísima gente hace años que no siente eso. Porque hay un miedo a frenar. Porque vamos a decir, quiero descansar, freno, ansiedad, aparece la incomodidad, aparece el vacío, aparece la angustia, aparece la culpa. Y esto tiene una explicación súper grosa, súper importante, que es cuando vivimos muchísimo tiempo acelerados, el movimiento constante también funciona como escape. Escape del silencio, escape de emociones, escape de pensamientos, escape de angustias. Entonces frenar implica encontrarse con uno mismo. Y eso muchas veces da una banda de miedo. Porque hay personas que hace años no se preguntan realmente cómo están. Solamente funcionan. Mientras sea funcional, mientras me vaya a laburar y gane plata para pagarme esto y ay, vivo en otras. Conmigo mismo, nunca. Capaz de estar conmigo mismo no estar escuchando música en el gimnasio. Capaz de estar conmigo mismo es también frenar en esos aspectos. Es dejar el espacio de habitarse sin que haya estímulos externos. ¿Qué emociones aparecen cuando dejan de distraerse? Que sinceramente creo que mucha gente vive completamente llena de ruido para no sentir ciertas cosas. Esto se ve mucho. Hay muchas veces que, a ver, en el caminito puede haber algo que me dé ansiedad, ¿no? Y por ende tiendo a escapar con que yo le pongo música y empiezo a cantar, qué sé yo, viste, como para... A veces está bueno saber distraerse, ¿eh? Otra vez es que, señor, habítese. Mm. Entonces, de repente me doy cuenta que estoy tan acostumbrado que cuando siento ansiedad, lo tapo con que después en realidad es como que me hice intolerable esa ansiedad, ese silencio, y capaz ni siquiera es tan malo, ¿no? Solamente estoy acostumbrada por el hábito a taparlo, con el mate, con la música, con un puchito, con lo que quieran. Hay veces que también somos muchos hábitos, es lo que ya es lo que estamos aprendiendo, lo que ya sabemos hacer para tapar adicciones sin sustancias, porque en este ruido nos aturdimos y por ende después el silencio también se ve como ruido. Personas que no pueden sentarse sin mirar el celular, personas que necesitan tener siempre algo de fondo, personas que no toleran el aburrimiento, personas que sienten desesperación cuando no hay estímulos. Menos es más, dirían, ¿no? La calma al principio puede ser incómoda, especialmente para personas que vivieron mucho tiempo en estado de supervivencia. Porque cuando el cuerpo está acostumbrado al estado de alerta, la tranquilidad también parece peligrosa. Y esto es re fuerte. Porque hay personas que confunden intensidad con vida, como si siempre tuviese que estar pasando algo. Entonces, cuando finalmente aparece un momento de calma, ah, me siento rara, me siento vacía, me siento inquieta, me siento incómoda. ¿Alguna vez sintieron un momento donde supuestamente deberían estar, alguna vez, perdón, sintieron ansiedad en un momento donde supuestamente deberían estar relajados? Yo no sé por dónde arrancar, si quieren. Todo el tiempo. Es Uno más, a muy veces ni siquiera es gracioso. ansiedad, ¿qué es? Sí, como esa urgencia de hacer algo, ¿no? De estar haciendo Raro. cosas. El otro día me fui a hacer unos masajes y me agarró Estoy estresado. a los 10 minutos de acostarme boca abajo. Acá en Indonesia los masajes son como rutinarios, básicamente. Me acosté y dije, no puedo creer que estoy pensando como estoy pensando. O sea, me Ay, agarré viste el que te haga hacer caballo, como pero pa. sí, como... pero sí, sí, después con un poco de respiración y demás bajó, pero qué loco como... ¿Cómo te lleva la cabeza para ese lado?
100%. Y también está bueno a veces detectarlo, o sea, empezar a detectarlo y verlo, como vos lo estás diciendo, Lu, a veces podés lograr salir de eso y hay veces que vos decís, ah, no, bueno, capaz lo intento, Mm, ¿viste? A mí mm, me pasa a veces cuando me voy a juntar, o digo, che, tengo ganas de juntarme con tal o con tales personas o es que no quiero estar sola. Yo, ah, bueno, yo estuve una anda de tiempo sola, bueno, me voy a juntar. Y después cuando llego a la junta digo, ay, me doy cuenta que estoy como ansiosa, como que, como que en realidad ni siquiera estoy acá. Y vos que en realidad tampoco querés estar acá, sí. ¿entendés? Ah, insaciable. No, pero lo que digo es como, claro, o sea, empezar a entenderte y decir, che, no estoy pudiendo evitarme en paz acá. Estoy con ansiedad. ¿Qué me está generando ansiedad? ¿Estoy donde quería estar? No. Es que en realidad estoy en Narnia. Eso pasa en una banda. Y no porque la persona esté mal, sino porque el sistema nervioso aprendió a vivir acelerado. Entonces, regular nos lleva tiempo. Porque no es solamente cambiar hábitos, también implica, digamos, como rebuscar el cuerpo. Yo hay muchas veces y esto lo hablo mucho en terapia, que es como que hay veces que a veces viene del cuerpo, ¿no? Che, ¿qué vino primero? ¿El pensamiento inconsciente? ¿Se me aceleró el corazón? Y de repente ya tengo ansiedad y ya de repente me meto en la vorágine, ¿no? Siempre hay un caminito. Entonces, regular nos lleva tiempo, porque no es solamente cambiar hábitos, es reeducar el cuerpo, aprender que no necesitamos vivir corriendo para estar seguros. Creo que una de las cosas más importantes para entender hoy es eso, que mucha gente está viviendo agotada, pero sin darse el permiso a frenar. Y el problema es que el cuerpo tiene límites. Y aunque intentemos ignorarlos durante años, eventualmente el cuerpo pasa factura. Y ahí aparecen ataques de pánico, agotamiento extremo, insomnio, desmotivación, vacío emocional, desconexión. Y muchas personas se sorprenden porque dicen, pero yo seguía funcionando. Claro, porque otra vez, funcionar no siempre significa estar bien. Entonces, entendamos, ah, vengo con dolor de cabeza hace tanto tiempo. Che, el dolor de cabeza, ¿tenés algo? ¿Andaste en una resonancia o en realidad es emocional? Hay gente que tiene la cabeza dando vueltas por minuto, yo. Y hay gente que somatiza todo. Y no se dio Mm, cuenta de cuánto le estresó lo que le estresó hasta que se enfermó. mm. Cualquiera de los dos caminos lleva a Troya, a Roma. Se te mezclaron las historias Entonces, medievales. no, ando con nadie. Ahí Seba quiere Si me preguntar una cosa a escucharás Sofi cuando cuando me termine. levanto. Em, ¿Al lugar? entonces, ¿cómo? ¿Puedo? Por Eh, favor, de... Ahí está. ¿Cómo le va, Lucky, Sofi, compañeros? ¿todo bien? Sí, está muy interesante lo que estoy escuchando. Yo creo que el primer punto que hay que tener en cuenta es, ok, darme cuenta de que estoy en la mierda o que estoy pensando en cualquier cosa. Porque es tan habitual irse y no habitar la observación de cómo sé que estoy en Narnia. Entonces yo creo que Sí. uno de los primeros pasos es, ok, autoobservarme y verme cómo está mi estado de ánimo o ver cómo están mis pensamientos. Y a partir de ahí, ser consciente de que puedo manejar y puedo maniobrar mis pensamientos y puedo hablarme. Ve, ahora yo me siento un poco nervioso y dentro mío es como, ok, estoy hablando, no pasa nada, es algo que puede pasar. Yo ahí me doy cuenta que me tengo que autorregular, que tengo que respirar, que me tengo que hablar tranquilo, no me tengo que boicotear. Y es una práctica que normalmente lo hago a diario. ¿Sí? No quiero hablar de mí, pero es como, siento que esto es muy bueno explicarlo, ¿no? Como, ok, primero darte cuenta de que estás en Narnia. Y a partir de ahí, tener la fuerza de voluntad, presencia, de empezar a hablarte bien y de regularte con respiración y bueno, como que creo que esos dos primeros pasos son tan fuertes y que tampoco no hay muchas personas que lo enseñen, no hay mucha gente que hable de esto, ¿no? De observate y autorregulate con respiraciones y con buenas palabras hacia vos. Como ese es mi bocado, que es Bien, una parte. 100%. Y bueno, y justamente creo
que a todo esto Sebi, ¿no? Pero me encanta que tenga ceviche, o sea, realmente estaba a punto de decirte, me encanta, El todo apodo. un genio. El apodo, me encanta. Nada, lo que te quería decir es que tenés 100% razón, o sea, regula observación, ¿no? Que eso sería un poco la observación plena, lo que hacemos en la terapia del psicólogo al paciente, pero mi gente, eso es de nosotros mismos, ¿no? Frenemos un poco. ¿Qué siento? ¿Dónde estoy parada? La famosa vista sensor. Che, bancá. ¿Dónde siento esa aceleración? En el corazón, en el pecho, ¿no? Lo siento como en la panza, es miedo, es ansiedad. ¿Qué es? Regulemos, respiremos para poder entendernos y poder observarnos. La misma respiración hace que podamos volver al presente, para que podamos detectar realmente qué viene, digamos, del presente, del pasado, del futuro. Y ahí me abriste exactamente a la puerta que iba a hablar, que es la relación con el tiempo y esta sensación de ir tarde siempre, porque hasta qué punto podemos entender qué está pasando si estamos obsesionados todo el tiempo con el futuro. O sea, estamos todo el tiempo en esta idea del después, el después, el después, el después, o sinceramente frenamos a pensar en el presente cuando tenemos ya mucha ansiedad, sentimos que estamos colapsando y ahí es como, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué me llegó esto? Y es como, ay, señor, tantas cosas. Entonces, eh, cuando llego ahí, voy a estar tranquilo. Cuando logre esto, voy a disfrutar. Cuando gane más plata, voy a descansar. No, seguro. Cuando Mm. tenga estabilidad, voy a estar mejor. Pero el problema es que el cerebro se acostumbra y cuando llegamos rápidamente aparece otra meta. Entonces la calma siempre queda postergada. Y como vos decís vos, Sebi, o sea, ¿cómo se aprende todo esto de frenar? Y bueno, o sea, hay gente que puede tenerlo, hay gente que escucha podcast, hay gente que lee, hay gente que va a terapia, ¿qué querés que te diga? En este mundo acelerado, yo por ejemplo aprendí, y no solamente lo aprendí porque bueno, obviamente puedo tener herramientas siendo psicólogo, pero yo, Sofía, humana, que da terapia siempre, a mí me bajó la data de la terapia. A mí, Sofía, yo toda la semana voy a terapia. Y es una forma de que a mí me baja tierra. Me baja tierra completamente. De dónde estoy parada, de todo, porque el otro día escuché una frase que me dijo un amigo que me encantó, que dice, a veces cuando miramos los días, dice, son eternos y las semanas son súper lentas. Ah, Y me quedé ahí con una cosa y digo, claro, es verdad. Ni hablar cuando le sumamos melancolía o pasan cosas en el otro lado del mundo donde queremos estar también, con nuestra familia, con nuestros amigos. Estamos constantemente viendo un montón de emociones. ¿Y cómo lo voy a tener en la cabeza en Narnia pensando en mi sobrino? mm. Amo pensar en mi sobrino. Y cada vez que pienso en mi sobrino, tengo ganas de llorar, tengo ganas de reírme. Y obvio que me saca del presente. Voy a, Entonces, perdón. entonces lo que quiero decir es que también entendamos que más allá de vivir en una, digamos, en una época de hiperproductividad, también a veces el estilo de vida que elegimos, aceptarse, va a venir con, ¿no? Me voy de viaje al otro lado del mundo, puedo tener un mejor laburo, lo que sea, pero va a venir con exigencias, con qué melancolías, en qué momento me voy a ir del presente, en qué momento voy a trabajar para estar en él. ¿Qué querías decirlo? Sí, un poco unir los dos polos, porque el Sebi, muy, muy lindo lo que hizo, hasta lo hizo en vivo, se autorreguló, que me parece que son herramientas que también se trabajan en terapia de todas formas, pero que son herramientas más prácticas del momento para poder transitar esos momentos, ¿no? Te puede pasar en el trabajo, te puede pasar conociendo gente nueva, te puede pasar en cualquier momento, y con esto de la respiración y el diálogo interno, la transitas exitosamente, digamos. Pero lo que yo creo que Sofi está hablando también, y por eso tiene una directa relación, el por qué llegamos a ese estado. ¿Por qué nos llegamos a poner nerviosos ahí? ¿Por qué nos dio esa ansiedad? Entonces, por ahí, para transitarlo está bueno, pero constantemente estar en ese estado requiere ir un poco una capa más abajo, ¿no? Y revisar qué Claro, es lo que está porque despertando eso, ¿no? exactamente, o sea, la autorregulación, la respiración, yo lo hago un montón. Es más, yo desde que empecé a meditar con la app que me dijiste luego, que ya voy 21 días, yay. Eh,
Ah, oh. Yo siempre estoy pensando en esto de una piedra que está cayendo en el fondo del mar. Siempre al mismo tiempo, siempre tiene el mismo peso, está todo silencio. Y pienso una piedra siendo un sin fondo y empiezo a respirar. No sé, chicos, yo estoy maravillada con esta imagen. Me dio Pero paz. así como vos decís, Lu, o sea, la autorregulación y como dice el Sebi, es importantísima. Mm. Imagínate que justamente parece que tener idea y conciencia, ¿no? Que es exactamente lo que estamos hablando que cuesta evitarse. Entonces, imagínense, o sea, 100% Sebi, ¿eh? 100% todo lo que dijiste. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro no viene a decirte lo que es mejor para vos. El cerebro va a venir a decirte lo que conoce, a lo que está Mm. acostumbrado, ¿sí? Entonces, si seguimos acelerados, corriendo, desconectados, sin evitar realmente nada, se hace todo bastante más difícil. ¿Cuántas veces estamos como corriendo, persiguiendo una versión futura de tranquilidad? Porque mucha gente vive así, como si la vida estuviera siempre un poco más adelante. Eh, y así se pasan los días. La sensación esta de ir tarde, ¿no? ¿A cuánto les pasa esto? O sea, sentir que van tarde profesionalmente, económicamente, emocionalmente, comparándose con otros. Obvio que las redes sociales no ayudan ni por asomo, porque constantemente vemos los resultados de los demás, muchas veces antes que los procesos. Logros, productividad, rutinas, plata, viajes, cuerpos, éxito. Aunque racionalmente sepamos que esto está editado, emocionalmente igual impacta. Porque si vos no tenés un buen vocabulario con vos mismo, te juro por Dios que te va a pesar. Entonces aparece la ansiedad, la desesperación, la autoexigencia y la persona empieza a vivir como si estuviera corriendo una carrera invisible. Vivir desesperados por llegar también nos roba la capacidad de disfrutar. Porque cuando toda nuestra energía está puesta en el próximo objetivo, el presente deja de tener valor. Y eso genera vacío. Porque la persona logra cosas, pero no siente nada. O siente alivio unos días y después vuelve la ansiedad. Porque el cerebro aprendió a vivir en modo de persecución. Y hay mucha gente incapaz de disfrutar de lo que ya tiene. No porque sea desagradecida, sino porque vive emocionalmente proyectada hacia adelante, siempre pensando en lo siguiente. ¿Hace cuánto no sienten que lo que tienen hoy es suficiente por un momento? Porque vivimos en una cultura donde nunca parece alcanzar, y eso genera cansancio. No toda ambición necesita ansiedad, y no todo crecimiento saludable necesita desesperación. Para mí, una persona exitosa no es solamente alguien que produce mucho, también es alguien que puede dormir tranquilo, que puede descansar sin culpa, que puede conectar emocionalmente, que puede disfrutar, que puede sostener su vida sin destruirse. Y eso hoy vale un montón. Entonces, este impacto siempre va a tener un montón, ¿no? Esto de vivir acelerados. También, no solo te afecta, pone a la persona en modo alerta, te afecta físicamente, emocionalmente, afecta tus relaciones, y con vos mismo también. ¿Sí? Entonces, es importante poder estar, simplemente estar. ¿Cuántos momentos importantes estamos perdiendo por estar mentalmente en otro lado? Esa comida, ese abrazo, esa charla. Entonces, emprendamos un poquito esto de, como dijo el Sebi, lo vuelvo a citar, y lo había hablado el podcast pasado, así que el que quiera volver a unificar un poco estos dos de hoy, la vez pasada di herramientas, obviamente, sí, que era la de que las voy a volver a nombrar, pero los invito a todos a poder volver a escuchar el otro podcast también, de Lucas o de Un Café y sus Palabras Poderosas, que también lo subí, para poder ver esto, cada herramienta que les brindé, pero las voy a volver a nombrar, que es bajar estímulos, ¿sí? Esa es la herramienta número uno. La herramienta número dos fue volver al cuerpo. La herramienta número tres fue construir disciplina desde el cuidado. La número cuatro fue recuperar la presencia, ¿sí? Y la número cinco fue aprender a descansar sin culpa. Y hoy para ir cerrando quiero hablar del valor de las cosas simples. Creo que estamos perdiendo mucho contacto con las cosas simples y justamente ahí muchas veces vive el bienestar. No en momentos enormes, no en logros extraordinarios todo el tiempo, sino en cosas mucho más pequeñas. Desayunar tranquilos, tener una charla sincera, caminar sin apuro, escuchar música, cocinar, mirar el mar, reírse con alguien, compartir el silencio. Pero para registrar estas cosas necesitamos presencia y la presencia requiere bajar velocidad.
Porque si seguimos constantemente acelerados, la vida se vuelve una lista interminable de tareas. Y sinceramente creo que muchas personas hoy están sobreviviendo sus días como si fueran una agenda, pendiente tras pendiente, objetivo tras objetivo, cosa tras cosa. Y en el medio la vida real pasa. ¿Cuántos momentos hermosos de sus vidas pasaron completamente desapercibidos porque estaban demasiado acelerados? Porque simplemente creo que mucha gente está físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Vos sabés que me costó un montón volver a ver alguna vez una estrella fugaz de la ansiedad que tenía de estar viendo el cielo. Taca, 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 taca. No, porque no, porque no, porque no veo una estrella fugaz. Hermana, sentate, mira al mismo punto y te va a aparecer una. ¿Sí? Entonces, la capacidad de disfrutar también se entrena. Y cuando vivimos constantemente estimulados, el cerebro pierde profundidad, pierde capacidad de registro. Personas que están de vacaciones pero piensan en el laburo. Personas que logran cosas importantes pero no sienten nada. Personas que están con gente que quieren pero mirando el celular. Y sinceramente, una de las tragedias silenciosas de esta época es esta. La cantidad de personas que ya no saben disfrutar. Y no porque no tengan momentos lindos, ni porque la rompan, sino porque están demasiado acelerados para evitarlos. Disfrutar no significa estar felices todo el tiempo. Significa poder registrar la vida mientras sucede, poder emocionarse, poder sentir calma, poder conectar, poder estar presentes. Eso hoy vale mucho más de lo que pensamos, ¿sí? Entonces, para ir terminando un poquito, obviamente que las herramientas del otro día estarán en el otro podcast, pero acá hay un tema muy importante, que es la terapia. Porque hay muchísima confusión alrededor de esto. Mucha gente cree que la terapia es solamente cuando una persona está destruida. Y no. La terapia también es un espacio para conocerse, para aprender a autorregularse, para entender patrones, para cuestionar exigencias, para aprender a regular emociones, para construir una relación más sana con uno mismo. Y hoy necesitamos hablar mucho más de la salud mental, porque mucha gente funciona con niveles de ansiedad altísimos y están normalizados. Que vienen con jaquecas constantes, normalizado. Personas que no pueden dormir, no pueden apagar la cabeza, sienten culpa si descansan, sienten que nunca hacen suficiente, normalizado. Pero después no sé qué me pasa. ¿Ah? El otro día tuve que estar con una paciente, y creo que de la cuarta sesión, y recién me contó que no duerme hace 7 meses. Bien, Ah, hace sí, siete por meses. cierto. Claro, oh sí, por cierto, y yo, ¿en serio me estás diciendo esto? Hasta me cuesta evaluar si lo que estás padeciendo, cuál es el nivel y cómo estamos hablando. Si al final del día, si no dormís bien, imagínate, todos se agranda 30 veces más. Claro. Entonces, si sienten que nunca hacen suficiente, culpa si descansan, eso se romantiza como ambición. Pero una cosa es tener objetivos y otra muy distinta es digamos, no poder relajarte nunca. Hay personas que son funcionales, pero están profundamente agotadas. Y eso, desde afuera, muchas veces no se ve. Porque siguen trabajando, siguen resolviendo, siguen produciendo, pero internamente están completamente saturadas. ¿Cuántas veces sienten que están sosteniendo una versión de ustedes mismos que ya no pueden sostener más? Porque sinceramente creo que hay un cansancio del que se habla muy poco, que es el cansancio de aparentar que podemos con todo, como si fuese un deber ser. Y eso consume mucha energía emocional. Entonces muchas personas siguen funcionando, pero cada vez están más desconectadas. La salud mental no es solamente no colapsar, también es poder vivir sin estar permanentemente sobreviviendo. Entonces, acá, una de las cosas más importantes a poder resaltar es qué entendemos con éxito, ¿sí? Porque a veces es a lo que queremos llegar y no es necesariamente un concepto que nosotros hoy podamos estar bien como, esté bien bajado a tierra, vamos a decirle, ¿sí? Entonces, redefinamos éxito, porque hoy tenemos definiciones, vamos a decirlo, desreguladas. Vivimos admirando estilos de vidas completamente insostenibles, personas que no descansan, personas que vienen agotadas, personas que trabajan todo el tiempo.
Personas que no tienen espacio para vínculos, personas. Y aún así muchas veces se muestra como éxito. No todo rendimiento es bienestar. No toda productividad es salud. Y no toda disciplina es amor propio. Porque hay personas que hacen muchísimo pero viven destruyéndose emocionalmente. Entonces, una persona exitosa no es solamente alguien que produce mucho, también es alguien que puede dormir tranquilo, puede descansar sin culpa, puede disfrutar, puede conectar emocionalmente y sostener una vida sin destruirse. Pregúntense, ¿la vida que están construyendo realmente les da paz o solamente le da validación? Porque son cosas muy distintas. Hoy mucha gente percibe reconocimiento externo mientras internamente se sienten completamente agotados. Y eso genera mucho vacío. Ninguna validación externa reemplaza la conexión con uno mismo. Entonces quédense con esta frase. No sirve construir una vida admirable desde afuera si por dentro nos sentimos completamente desconectados. No hay nada malo en querer crecer, no hay nada malo en tener ambición, no hay nada malo en construir proyectos, ni en esforzarse. El problema aparece cuando para lograrlo nos desconectamos completamente de nosotros mismos. No, porque ninguna meta vale la pena para perder salud mental. Y ningún objetivo vale para perder la capacidad de disfrutar. No estamos siendo fuertes por seguir acelerados. La verdadera fortaleza hoy es aprender a regularnos, aprender a frenar, a escucharnos, a descansar sin culpa, aprender a estar presentes. Porque una vida sostenible vale muchísimo más que una vida constantemente al límite. Y llega esta pregunta, acá, tatuada. ¿La vida que están construyendo realmente la pueden sostener sin perderse a ustedes mismos en el proceso? Porque al final del día no se trata solamente de llegar lejos, sino de poder habitar el camino, de poder sentirlo, de poder disfrutarlo, de poder vivirlo. Porque no vivimos solamente para producir, vivimos para sentir, para conectar, para emocionarnos, para compartir y para vivir. Y para mí eso cambia todo. Así que gracias nuevamente a todos los que escucharon acá, los que están en el vivo. El que quiera dar una vuelta de tuerca, siempre va a estar esto grabado en los canales de podcast de Lucas y el mío. Y el que tenga dudas de algo, o haya escuchado algo que le resuene y quiera hablarme por privado o lo que necesite, acá siempre hay una puerta abierta de empresa. Y bueno, Sofi, gracias, Lu. tremendo, tremendo. Me encantó la charlita de hoy. Creo que todos los que estamos escuchándola, ya sea en diferido o en vivo, estamos iguales. En mi podcast es el episodio 110 en el cual diste todas las herramientas prácticas, que un poco también tiene que ver con lo que compartía Sebi. Y 100%. quería compartir un poco también lo que recibo del otro lado, que me toca hablar con alumnos que han transitado terapia con vos, que han transitado el programa, aprendiendo a relacionarse de otro lado, del lado del entrenamiento, de la alimentación. Y me pareció muy lindo, o sea, como profesional uno también se entusiasma y se emociona cuando escucha buenas noticias de los alumnos. Y, y me contaba esta experiencia de una alumna que me dijo, mira, hoy en día no tuve, quise rechazar una propuesta laboral porque atendía contra mi bienestar, ¿no? Me iba a hacer descansar menos, me iba a sobreexigir y elegí priorizarme estar bien, poder seguir haciendo las cosas que me hacen bien, antes que ponerme en esa situación y ganar un poco más de plata. Voy a buscar otra alternativa y voy a resolver desde otro lado, digamos. Y dije, "Buah, ganaste. Tremendo. Llegar a ese punto, porque es fácil escucharlo y decirlo, pero llegar al punto de decisión interna de, che, me quiero priorizar, y te estoy hablando de una persona que hizo terapia con vos también, ¿eh? Me quiero priorizar y no me voy a dejar llevar por la obsesión, por esta, ¿no? Por querer facturar más, por querer hacer más plata, por querer todo esto demostrar, sino yo primero. Yo primero, yo segundo, yo tercero, y después vemos. Así que nada, tremendo, me parece súper importante y el impacto de la terapia es un poco difícil de medir y me parece que estas son las cosas en las cuales voy a decir, cayó, cayó el efecto, muy bueno. Acá estamos. Eh,
Sí, tremendo, tremendo. Así que gracias, Sofi, gracias por el laburazo que estás haciendo con las personas que ya están dentro del programa. Todos los que quieran experimentar también, les invito, les abro la puerta a que les manden un mensajito. Sofi está en el grupo, por, por Instagram es psicóloga.porelmundo. Y Ceviche había preguntado algo, si quieren preguntar algo más, aprovechemos unos minutitos que le tenemos a Sofi. Em, Pregunta Ceviche, ¿esto tiene algo que ver con la fe o sentir que todo va a estar bien cuando estabas hablando del diálogo interno, ¿no? ¿No? A ver, Para. Pero las me afirmaciones siempre van a refiero a esa ayudar, pregunta de ¿no? la fe. Ah, Perdón, perdón, Sofía. te escucho, Sedi. Dale, Me desarrollalo refiero y a esto después sigo. de con la fe, cuando vivimos desde el control, de querer tener todo bajo control y no confiar de que decir, ok, hay algo que me sostiene, lo dejo en mi caso en manos de Dios, en manos de Jesús. Yo me apoyo en eso y me hace bien porque me hace estar tomando mate a las 10 de la mañana sin estar pensando en que no estoy haciendo plata acá en Australia. Como sé que está todo bien porque está ese sostén mío atrás. ¿Qué, cómo lo podemos vincular a lo que venís, a lo que traes? A ver, que yo creo que la fe es algo muy propio de cada uno, ¿no? Hay gente creyente y gente no creyente. Yo te lo cambio de formato, yo le digo afirmaciones y puede ser el speech propio interno. O sea, yo voy a pensar como quiero ser, voy a pensar como quiero actuar, voy a pensar como quiero que sean las cosas. La actitud marca la diferencia, ¿no? Entonces, como pensamos, sentimos, como sentimos, actuamos y así nos va. Si hay fe, buenísimo. Hay una frase que me dijo mi papá, que no me volvió nunca más, me dijo, no hay persona más inteligente que la que cree en la fe, ¿no? Porque cree en algo intangible, que nunca lo va a desilusionar, me parece espectacular. Y si no tenés algo en lo que puedas creer y puedas apoyarte, cree en vos, cree en las afirmaciones, cree en tu conciencia, en la forma de querer ver la vida. Y cómo eso solamente puede pasar cuando podemos ser conscientes de que queremos, ¿no? Tener orden, para poder así escucharnos, reconocernos y por ende después, ¿no? Regularnos. No sé si te Tremendo, respondí. claro. Sí, 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 claro que Sofi atiende un espectro de pacientes enorme y hay gente que creyente y gente que no. Claro, Me encantó, me encantó. pero es usarlo también ahí a favor, o sea, me parece algo hermoso. Todo lo que tiene un origen positivo, ¿no? Y todo lo que al final del día sea para una construcción o un entendimiento con uno mismo. El tema es saber guiarlo. Ahí Sio había levantado la mano y no sé por qué lo bajó, pero Sio, si querés desmutearte y preguntar. Muy buena pregunta, Sebi. Se viene una diluvia acá, así que por eso. Pero bueno, no, en primer lugar, Sofi, bueno, es la primera vez que puedo coincidir más o menos en unas charlas. Primero agradecerte porque me hiciste ver que no estoy tan mal y uno por ahí tiene que saber eso. Las charlas, hacerse el tiempo y escuchar. No solamente, bueno, en estas charlas, Sofía como psicóloga, sino al entorno, sentarse y despegarse un poco, porque a veces la respuesta está, el otro te la está dando, llamar, no sé, un espacio de lo que sea, pero las respuestas están, no sé si las escucho por el viento, y no Sí. las podemos ver por eso mismo que decías vos, estamos ocupados. Eh, y yo escuchándote digo, che, no estoy tan mal, me pasaron dos cosas muy... Y era más para eso, para agradecerte. El fin de semana, la semana pasada me regaló un viaje a regalé, lo hago siempre, pero era justificación, a la montaña y me equivoqué de camino, menos ir por el lado corto, que era 1 hora y media, terminé yendo por el lado largo de 3 horas y mirá que no había señal y yo sacando fotos porque el paisaje era hermoso, digo, y si miro, porque era cuesta arriba y estaba todo el tiempo mirando el piso para no hablarme el pie, qué sé yo, y digo, y si miro para arriba y si me pongo a mirar para atrás, y un poco como que
estando presente, porque no había redes sociales, porque no había internet en la montaña, porque yo misma todo el tiempo me autoanalizo, si no me preguntaba Lucas, todo el tiempo que pienso, me paraba cada tanto y empezaba a ver el entorno. Y a veces eso es en la vida también, o sea, parar, ver el entorno, eh, qué es lo que dejo atrás y lo que me espera adelante. Y a veces adelante es re difícil, no lo dudo, te largó la lluvia. eh, pero eh, cuando llego arriba de todo, y que dijo, mirá, está Moncut todo nevado, dos lagos turquesas, montañas, sol bajando, tremendo. De repente se hace un silencio, que lo dije en el grupo, se hace un silencio total en el oído que descansa. Yo tengo todo el tiempo el ruido de los motores y todo eso. Un descanso que logré que hasta el cerebro se calle. Y ese silencio fue, ¿y si me siento a observar? Y me senté ahí a observar, no se escuchaba nada, ni el viento, ni los pájaros se callaron. Entonces, eh, como que Sofi, y yo me exijo mucho todo esto, 2 días antes, 5 días antes, quería ya dejar todo Conquer porque no llego al peso que creo que tengo que llegar cuando el Nutri me dice, pero estás bien, no veo los logros y me pongo a ver las fotos, con Luca le digo, che, no estoy tan mal, mirá todo lo que logré. Pero, viste, así como la alumna que nombró Lucas, también me pasa igual, o sea. Entonces, en ese momento que me senté a escuchar y llegué a la cima, es como súper reflexión de silencio. Y qué bueno que lo digas porque no había reflexionado en todo lo que me había pasado en la semana, hasta que dijiste vos esto, o sea, escuchémonos, veamos. Entonces era un poco más para agradecer y qué importante hacerse el tiempo en silencio. Es re difícil. Yo hace 2 días que a las 8 de la noche corto el teléfono y estoy en silencio en Bien. casa, y mejoré el sueño. Mejoré un montón el sueño. O sea, se duerme 7 horas y me levanto a las 7 horas sin alarma. Es impresionante. Y leo media hora. O sea, es 2 días nada más. Ni siquiera 21 días. Y se largó la lluvia. Pero quiero que vean cómo es la cuestión esta. Entonces, esto es tremendo. Pero bueno, es para eso lo importante. O sea, 2 días y el sueño me mejoró un montón. Simplemente con hacer silencio antes de dormir. O sea, lo recomiendo un montón. Nada más. Me voy porque se Bueno, me cae. escucha, escribime, Dale, 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 te escribo. Increíble dale, cómo escribime, hacemos nos hablando de llevó a eso. todos a la montaña, sí. No, no, me encantó, yo de Me repente me sentó quiero con ir, ella. ¿me puedo ir con ella? Bueno, nada. En Nueva Zelanda, sí, tremendo. Adelante. Bueno, gracias a todos, de corazón. Y, y bueno, a ver si se abre después la disputa ahí en el grupo de los próximos temas que vayan saliendo. Así que si se animan los que han escuchado acá, los que estén en Conquer, también los hayan escuchado por allá, y quieran después compartir en el grupo un poco de cómo les fue con esta experiencia, siempre los re agradezco, que me encanta escucharlos y también está bueno poder compartirlo con el resto del team. Maravilloso, Sofi. Bueno, muchas gracias de vuelta. Súper valioso tenerte en el equipo. Invitación de vuelta. Háblenle, mándenle un mensajito si quieren experimentar unas sesiones con ella. Eh, y nos vemos con vos, Sofi, en menos de un mes y el resto la semana que viene. ¿Ok? Dale. Muchas Ahí lo gracias te a voy a escribir por todos. WhatsApp. Dale, listo. Hablamos por ahí. Gracias a Beso. todos.